Este es uno de los sermones más ofensivos que usted me verá predicar. Es que la Biblia dice: casadas, sujétense a sus esposos. Esto realmente va contra lo que se está diciendo hoy afuera en las calles, donde la mujer tiene que ser emancipada. La mujer es tan igual al hombre que no tiene que ser dominada por este. No puede ser la alfombra que el hombre pisa. Y ahora si le digo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, esto entrará en reversa porque los hijos hacen lo que quieren. Este es el sermón más fastidioso que usted podrá escuchar. Saludos desde las montañas de Dapa. Bienvenidos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio,
Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Ya que estás por aquí, considera suscribirte a nuestro canal, nos vas a ayudar un montón. Por favor, activa la campanita para que sepas el momento exacto en que estamos al aire y puedas ajustar tus tiempos para que puedas estar con nosotros y edificarte. Considera también compartir este video para que otras personas reciban edificación. Haz de tu muro, haz de tu red social, una red social, un muro misionero. Bienvenidos. Esto es Betel, Luz a las Naciones. Saludo pues a mi audiencia conectada a esta hora con nosotros en Facebook, en YouTube. Un abrazo y quiero compartirle hoy: una persona llena del Espíritu Santo se somete. Quizá el sermón más fastidioso que alguien pueda predicar en esta época, porque se habla de que las mujeres tienen que ser emancipadas, que ellas no son la alfombra de los hombres, que cómo así nos vamos a someter si somos iguales ante la ley, ante el Estado, bla, 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 bla. Pero la Biblia nos enseña que hay autoridades y que si estoy realmente lleno del Espíritu Santo estoy sometido a la autoridad. Hasta que la autoridad no haga locuras, y en ese caso no estoy obligado a seguir la autoridad. Pedro y Juan fueron azotados por no seguir la autoridad, porque la autoridad les prohibió no predicar. Y ellos dijeron: preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso fueron contra la autoridad. Pero cuando la autoridad venía a arrestarlos, ellos se dejaban arrestar. Ellos no resistían a la autoridad, pero no le decían amén a todo lo que la autoridad dice. Como hacemos los cristianos pensantes, que sabemos que Dios nos manda a ser ciertamente respetuosos de la autoridad, pero no obedecer ciegamente a la autoridad. Quiero mostrar hoy en este principio que nos da Efesios capítulo 5, esto que dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiero mostrar que los borrachos son cantantes. Usted no tiene borracho cantante. Borracho que se respete, canta. ¿No ha visto que sacan el bafle para afuera, ponen esa canción que de pronto les están dando vaina a usted? ¿Se acuerda? Ellos dicen cosas a través de canciones. Es como el programa Dígalo Cantando. Ponen esa canción y la ponen una y otra y otra, y usted ya le entra por una oreja, le sale por la otra y le para el copete de la rabia que esto despierta los borrachitos. Y cantan, ¿cierto? Ellos cantan más un pollo al horno que un borracho, pero ellos cantan su canción favorita mientras están borrachos. El pasaje que está en pantalla dice: no se embriague con vino, porque los borrachos, los embriagados con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes, o sea, en vez de estar embriagado con vino, antes que eso, embriáguese del Espíritu, llénese del Espíritu, o en vez de estar lleno de vino, llénese con el Espíritu Santo. Pareciera que no haga esto, pero haga esto otro, como si la embriaguez del Espíritu Santo fuera sustituida por la embriaguez con el vino. Otra vez. Qué curioso que la Biblia muestre que el exceso de vino le produzca una persona que se pone cantante, querendona. Lo abrazan a usted con esa barba
peluda, que chuza, le dan ese beso alcohólico, le dicen yo la quiero a usted, mija. Y usted va y vuelve y la abraza y le dice, yo la quiero a usted, mija. Se lo dicen 100 veces. Aló. Son proveedores. Usted les llega a la tienda donde están chupando y pida lo que quiera, pida lo que quiera. Son proveedores, o sea, se les despierta unas cosas increíbles. Y parece ser que no es casualidad que Pablo compare el borracho de vino con el borracho del Espíritu Santo, porque se parecen. El borracho del Espíritu Santo canta también, como el borracho del vino. Leamos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los borrachos del Espíritu cantan también. Una manifestación de que el Espíritu Santo está en abundancia en ti es que te da por cantar, igual que los borrachos. Otra cosa, dando siempre gracias por todo. ¿No hacen así los borrachos? Son amables, agradecidos, o sea, la personalidad que uno anhelaría que tuvieran en sano juicio se les brota en la borrachera. Son agradecidos, son amables, son gastadores, botarata. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que usted no sabía es que los borrachos del Espíritu se someten. Mire lo que dice ahí. En el mismo pasaje donde dice no se embriaguen con vino, canten, alaben, den gracias, también dice sométase. Es curioso entonces. Podemos concluir algunas pequeñas cosas. La primera, si estás lleno del Espíritu, cantas y alabas. Segunda cosa, si estás lleno del Espíritu, das gracias. Eres agradecido. Número 3, si eres lleno del Espíritu, te vas a someter. Establezcamos esos principios que nos van a traer bendición. El número 1, el que está lleno del Espíritu, canta y alaba. Número 2, el que está lleno del Espíritu es agradecido. Y número 3, el que está lleno del Espíritu se somete. Se somete. Miremos cuáles son las condiciones del sometimiento. Si es un sometimiento ciego o qué clase de sometimiento es. Vamos a mirar. Dice Pablo allá en el verso 22, ¿cómo es que se van a someter cuando están casados? Las casadas estén, este es un discurso antifeminista, heteropatriarcal normativo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Al Señor. O sea que, si hay alguna cosa que el marido está pidiendo que va en contra del Señor, ¿se sujeta? No. Las esposas tienen doble sujeción, al marido y al Señor. O sea que si el marido dice, por allá para esa iglesia no me va, ¿qué va a hacer usted? ¿Se sujeta? No se sujeta, porque el Señor le manda que se congregue. ¿Aló? Si el marido le dice, no va a diezmar por allá, ¿usted qué va a hacer? Hace lo que el Señor le dice. Se sujeta en el Señor al marido. A las solteras que me están viendo, cuando estás viendo a ese repapito de pecho peludo que habla con voz profunda y aguardientera, tú estás escogiendo a quién someterte. No, pastor, es que, uno no escoge a quién amar, sino si escoges. Sí escoges. Si usted se está quejando del esposo que tiene ahora, usted lo escogió. Usted escogió a quién se iba a someter. No esté acusando a Dios por eso. Pero pastor, ore por él para que
Partamos del hecho que usted lo escogió. Usted escogió la manera de sufrir. Usted escogió a quién se iba a someter. Cuando están buscando novio, están buscando a quién someterse. Mucha atención. Por eso, si dan la vuelta a la tienda para buscar zapatos, den la vuelta al país para buscar marido. Porque no se va a sujetar a cualquier mico de los palotes. Las casadas, una vez casada, ¿qué tiene que hacer? Él es la cabeza tuya ahora. Te sujetas al marido. Verso 23. Y da la explicación. A ver, mujeres, vamos a ver la explicación. Porque si esto está allí, es porque no es fácil para ustedes hacer esto. No dice el verso, las casadas amen a sus esposos. ¿Por qué será que no dice así? ¿Qué se les ocurre? Para la mujer no es difícil amar al esposo. ¿Qué sí será difícil? Y que si le piden, sujétese. Eso no es fácil. La primera mujer no se sujetó. Y yo algunas veces he tenido mañas predicando estos sermones. Por ejemplo, yo a veces le doy el látigo al varón y las mujeres dicen amén en la iglesia, amén, dele duro, pastor. Claro, cuando ya les doy duro a ellas, ellas van tranquilas porque ya les di duro a ellos. Pero cuando Pablo empieza a predicar el sermón, no empieza por los varones. ¿Por dónde empieza? Por las mujeres. Ellas tienen que sujetarse en el diseño de Dios. Verso 23, miremos la explicación. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como, ¿quién es su ejemplo? Cristo y la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero aclaremos con el verso 1. Como al Señor. Todo lo que vaya en armonía con el Señor, usted se va a sujetar. Si rompe esa armonía, no estás obligada a hacer. ¿Cuántos versos hay ahí? 22, 23, 24. 3 versos. O sea, una esposa llena del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Se somete al esposo. ¿Cuántas tienen el Espíritu Santo acá? No quiero mirar. Se somete al esposo. ¿Cuál es la armonía de este verso? Que es como al Señor. No puede violar un principio que el Señor te esté pidiendo. Él es borracho y quiere que tú tomes igualito con él. No te puedes someter a eso. Él te quiere golpear. No te puedes someter a semejante situación de vejamen constante. Una esposa llena del Espíritu Santo, ¿qué hace? Se somete al esposo. Hablemos de los maridos. Dice allí, maridos. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mandato para los hombres? Amad a vuestras mujeres. Así como, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la explicación? Cuando el esposo está irrespetando a la esposa, muchas veces me dicen, pastor, ore para que me respete. ¿Cuántos han visto situaciones de irrespeto del marido hacia la esposa? Fíjate que si nos ponemos cuidado a lo que dice la Biblia, lo que él está expresando es desamor hacia ella. El mandado de Dios no es a que la respete, es a que la ame. ¿Cómo debe amarla? Miremos la explicación. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Yo a veces veo maridos quejándose de sus esposas, de cosas raras. Sí, yo todavía estoy aprendiendo. Hay cosas raras que yo le veo a mi esposa que yo digo, ¿y esto qué? ¿Qué pasó acá? Pero dice que es el varón quien la purifica. O sea, cuando el varón le ve algún detalle a su esposa, se dirige a ella y le explica cómo es que él quiere, cuál es el diseño de él para lo que él está riñendo contigo. Es él el que se sienta y así como Cristo coge la iglesia y le explica y la santifica dándole explicación y santificándola por la palabra, Dios espera que el hombre sea sacerdote y la santifique. O sea que en un hogar cristiano tiene que haber un pastor que es el esposo. Ese esposo se sienta con ella y le explica cosas y le dice cómo quiere y le dice cómo le gusta y cuál es la visión que él tiene con los hijos, etcétera. Porque como él se queja de ella por alguna cosa, dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Está hablando de Cristo, o sea que Cristo la limpia y luego se la presenta a él mismo ya limpia. Lo que está diciendo es que el esposo le habla a su esposa para presentársela a él mismo limpia. En el noviazgo se debiera dar mucho diálogo. Y allí te das cuenta si ella asimila esos principios y esa dirección que tú tienes como varón. Y ahí tomas una decisión. Pero aquí se ve claramente que el varón tiene una labor sacerdotal de limpiar a su esposa como Cristo lo hace con la iglesia. ¿Cuántos versos hay ahí? 25, 26. Ok, 3 ahí. Así también los maridos. O sea que le están hablando más a los maridos que a las esposas. ¿Con cuántos versos le hablaron a las esposas? Con 3. Aquí van 3 y otros 3 son 6. ¿Por qué necesitarán los hombres tanta explicación? ¿Por qué la estarán haciendo con peras y manzanas con los hombres? Sigo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea que una chica inteligente mira cómo el hombre se trata a él mismo y a sí mismo determina si la va a amar o no. Mira cómo trata a sus padres, porque los padres le ayudan a él. Y si los maltrata, se ve que se está maltratando él mismo. Entonces ella dice, ops, eso es lo que me espera. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El ejemplo también es Cristo. Sigo leyendo. Por esto dejará el hombre a otros 3 versos. ¿Cuántos van? 9. 3 para ella, 9 para él. ¿Qué pasará con los hombres? Por esto, otra explicación. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea que el hombre tiene que salir de la esfera familiar y proteger a la esposa de los comentarios de los hermanos, de los comentarios de los vecinos, de los comentarios de la familia. Y ahí te das cuenta si amas o no a esa mujer, si estás dispuesto a pelearla. Ahora, si tu hijo pateó el balón y rompió el vidrio del vecino y el vecino salió diciéndole a esta señora que no cuida a ese muchacho y empieza a hablarle feo, usted como mujer dígale, momentico, en la noche le mando a mi esposa para que él hable con usted todo lo que usted me está diciendo. Porque él tiene esa función de protegerla. Él cuida el corazón de la esposa, que no la maltraten. Ya tiene que decir, yo tengo un querubín protector.
Cuando llegue en la noche, con mucho gusto le digo que arrime y pase y usted le dice todas esas inquietudes y reprendemos al niño lo que haya que hacer, pero a mí no me diga esas palabras tan duras. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Otra vez Cristo y la iglesia como ejemplo para el hombre. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Otra explicación para el hombre. Y la mujer, respete al marido. Dos cosas se le manda hacer a la mujer. ¿La repasamos? Número 1, sujeta a su esposo en el Señor. Número 2, y respeta. O sea que la tendencia de la mujer es a respetar al marido. No le haga caso a su papá, ese es un viejo loco, hágame caso a mí, bla, bla, bla. Y a veces se les ve obedeciendo, sí, pero la actitud que tienen es una actitud que apesta. Y no honra al varón esa actitud. A veces por desahogarse van dañándole la reputación a ese esposo. Y necesitamos establecer el diseño de Dios esta noche. La mujer va a respetar al esposo. Al hombre, ¿qué se le pide? La va a amar. Y al amarla la va a limpiar por la palabra como Cristo lo hace. ¿Qué más va a hacer? La va a proteger de la casa de su padre, de su madre, se va a unir a ella en un propósito y va a tener rico y delicioso sexo con ella. Se harán una sola carne. Y la mujer tiene dos comisiones, otra vez. Se sujeta y respeta. Establezcamos ese principio número 5. Un esposo lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Ama a la esposa. Fácil, ¿verdad? Pasemos al capítulo 6. Yo creo que alcanzamos a ver cosas del capítulo 6. Miremos el capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es otra cosa abominable, porque los niños hacen lo que se les da la reverenda gana. La ley y el Estado prohíbe que les demos chancleta y que les demos correa. Y esto realmente es una ley contra lo que Dios diseña. Dios quiere que los hijos que hagan, ¿qué es lo que hacen los hijos? Pero aclaremos el detalle, obedecer en el Señor, otra vez como en la mujer, ¿ve? Ya no tenemos una obediencia ciega. Hacer todo lo que los padres nos digan, si contradice principios del Señor, no estamos obligados a obedecer a ese papá o a esa mamá. ¿Me hago comprender? Obedecemos a los padres en el Señor porque esto es justo. Pero mi papá es borracho. Ahí dice, no dice obedezca a su papá si no es borracho. Dice obedézcalo. Pero en el Señor, si borracho propone cosas que contradicen, no. Pero si no está proponiendo cosas que contradicen, obedezca. Porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. No es que va a honrar a su papá más que a su mamá o a su mamá más que a su papá. Normalmente honran más a la madre que al papá. Y es muy variadas las razones. Porque el papá está trabajando, porque el papá es papá chequera, porque se separaron y entonces él va los fines de semana nada más. Y entonces cuando se dan ciertas situaciones, ella termina honrando al perro, al gato y al garabato, y al papá no le honra. Tenemos que honrar a los padres por igual. Dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué es eso? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, principio número 6. Un hijo lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace?
obedece a los padres en el Señor, se somete a ellos. Se somete a ellos. Si usted todavía no se ha ido de la casa, usted está bajo autoridad. Usted no hace lo que le parece, ni llega cuando le parece. Piensan que porque ya tienen la mayoría de edad pueden llegar al otro día a la casa. Basta, no es cierto. Mamás, pónganse serias. De verdad. Tranque la puerta, que no entre, que se siente ahí en las escaleras, que aprenda. ¿Quiere su independencia? Pues que se vaya. Que pague sus cosas, sus cuentas, no que se cree muy machito y que yo ya tengo universidad. Pues váyase pues, hágale pues, pague sus cuentas. ¿Cuánto me están comprendiendo? No digo amén, pero así es la vuelta. Los hijos se someten a los padres, obedecen a los padres, pero el balance ¿cuál es? Verso 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino en disciplina y amonestación del Señor. Atención que este verso no dice el verso que usted cría en disciplina y amonestación del Señor a los hijos que solo son cristianos, porque hay hijos que no son cristianos. ¿No le ha pasado? Hijos que no reciben a Cristo y son hijos de uno y no reciben a Cristo. A esos también hay que criarlos en disciplina. Pero es que yo no quiero ir por allá a la iglesia, no me pueden obligar y no quiere nada con Cristo. Usted lo cría en disciplina y amonestación del Señor. Y el Señor dice que no a los vicios. Y usted tampoco. Pero yo no soy cristiano, no me importa. Dios me manda a mí como padre a criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Pero en la disciplina y la amonestación no lo puedes provocar a ira. ¿Cómo así, pastor? Hay papás que para mover a sus hijos a que les obedezcan, los ofenden espantoso. Ese maltrato verbal todo el santo día. Hablándoles cosas pero espantosas. Este imbécil, este tonto, este bueno para nada. Y uno dice, ¿cómo rayos va a responder un muchacho así? Lo que está criando es un rebelde. Y que le das hasta que casi le sacas las muelas. Óyeme. O sea, sí tenemos una autoridad, pero eso tiene un límite. No hasta llevarlo a la ira. Cuando el muchacho toma ya la rebelión de decir, lo que tú me digas me entra por una oreja y me sale por la otra. Ya lo has llevado a la ira. Y la Biblia dice, sí, amonéstelo, pero no hasta ese extremo. ¿Está dándose cuenta que la Biblia tiene su balance? Número 7. Padres llenos del Espíritu Santo disciplinan y amonestan a sus hijos sin excesos, sin excederse. ¿Cuántos entienden esta noche? Hablemos de los empleados. Esto hay para todos en Efesios. ¡Qué maravilla! Siervos. Esa palabra siervo. Empleados. Obedeced a vuestros jefes, amos terrenales. ¿De qué manera? Con temor y temblor. Con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? ¿Cuál es el ejemplo? El mismo ejemplo que le dieron a las casadas, el mismo ejemplo que le dieron a los maridos, el mismo ejemplo que le dieron a los hijos. Cristo es el ejemplo. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo. ¿Cuántos han visto empleados que hacen para que los vean? De los que meten la basura bajo la alfombra, los ven barriendo. Se va y la basura queda ahí. No lo están haciendo bien. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Qué tremendo. ¿Qué principio sacamos de ahí?
según el patrón que venimos llevando. Ayúdeme a predicar. ¿Qué principios sacamos de ahí? A ver, invente algo. Un empleado cristiano lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Se somete a su jefe y trabaja con excelencia. Llega temprano, no hace pachorra, no quema tiempo, como no estás en las cámaras, porque ahora hay cámaras. Entonces, mientras estás con las cámaras, haces que trabajas, falso. Estás sirviendo al ojo. Los cristianos trabajamos con excelencia. ¿Me dice amén? Así como a la mujer se le dijo sométase, pero a la autoridad se le pone balance. Así como se le dice al hijo obedezca, y a la autoridad se le dice ojo con llevarlo a la ira. ¿Qué esperamos de esto de someterse a los jefes? Que a los jefes también les hablen y les pongan balance. Miremos eso. Y vosotros jefes, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cuántos han visto que hay jefes que le dicen a usted, o se mueve, o este trabajo lo están necesitando mucho más allá afuera? Hay gente que me está pidiendo el mismo trabajo que usted tiene y usted, pilas pues, y están amenazándolo todo el tiempo. Y lo que está diciendo aquí Efesios es, jefes, sin amenazas, sin amenazas. Entonces, un jefe cristiano lleno del Espíritu Santo gobierna ¿cómo? Sin represión, sin amenazas, sin amenazas. Qué tremendo Efesios. Saquemos algunas conclusiones preciosas. Si estamos llenos del Espíritu Santo, nos sometemos. Bueno, póngase de pie, vamos a orar. Muy claro el principio, ¿verdad? Para todos hubo, para todos hubo. Cierre sus ojos, yo creo que es el tiempo de tomar decisiones y de poner nuestras vidas en balance. Padre Celestial, reconocemos que no hemos andado en amor, que no nos sometemos en el temor de Dios. Nosotros andamos sin temor tuyo. Y nos has puesto no un mundo de caos, sino un mundo donde nos pones autoridades. Hoy reconocemos la autoridad. Y hoy perdonamos a esa autoridad abusadora que nos hizo pensar que de ahí en adelante no nos íbamos a someter a nadie, que nos hizo pensar que ya nadie iba a abusar de nosotros. Y aquí esa autoridad que te difamó, que te maltrató, que te echó injustamente, que te golpeó, que te abandonó, y has notado que tal vez en tu vida hay un patrón que la autoridad siempre quiere abusar de ti. Vamos, es el tiempo de romper con eso y decir, Señor, yo perdono a ese profesor que usando de su clase me ridiculizó en público. Yo en el nombre de Cristo Jesús perdono a ese papá que usando de su autoridad me manoseó, me abusó,
me rompió el palo de la escoba en la cabeza, ese que abusó de la autoridad. Hoy perdono también a ese jefe que usando de su autoridad se sobrepasó y quiso obtener cosas incorrectas de mí y me echó injustamente. Hoy establezco ese perdón. Esas cosas que me han pasado no harán que yo deje de honrar. Hoy voy a honrar a las autoridades que tengo. No me voy a referir a ellas como basura. Y yo me voy a referir a ellas con respeto en el nombre de Jesús. Si soy una persona que todavía está en casa, me sujeto, obedezco y honro. Honro a los dos. No honro a uno que porque dio plata, porque no dio plata, porque estuvo o no estuvo. Honro a los dos porque ese es el mandato de Dios. Me va a ir bien y Dios me va a alargar la vida. Hoy perdono a esos papás, abuelos, abusadores, esos que se sobrepasaron y que se han ganado el desprecio de su generación, el desprecio de sus esposas, el desprecio de sus hijos, y que en la edad ya adulta nadie los quiere asumir porque realmente no ejercieron el rol que Dios les estableció. Hoy perdonamos de todo corazón. Hoy rompemos la cuenta de injusticias que estas autoridades han levantado. Injustamente, quizá tu viejo llegó borracho, abusó, golpeó a tu mamá y eso generó heridas en tu corazón. Y quizá propusiste en tu corazón no honrarlo nunca, no recibirlo jamás. Hoy vas a perdonar allí con todo tu corazón. Vas a dejar eso en el altar. Claro que hemos tenido casas donde hay pecado, pero hoy vas a soltar eso en el nombre de Jesús. Vamos, todos ahí soltando eso en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo perdono al abuelo, al tío, a aquellos que en posición de autoridad fueron abusivos en el nombre de Jesús. Hoy rompo la cuenta contra ese jefe abusivo que quizá maltrató, malversó fondos, robó, no sé. Ayúdeme allí y perdono en el nombre de Jesús. Rompo la cuenta. Hoy propongo, Señor, en mi corazón, honrar la autoridad, pero te pido que me des discernimiento para saber hasta dónde honro. ¿Cuál es la línea divisoria? ¿En dónde tengo que decirle a la autoridad, no me sujeto? Porque es preferible someterse a Dios primero antes que a los hombres. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, hoy rompo ese patrón de irrespeto contra la autoridad, de irrespeto al profesor, de irrespeto al policía de tránsito, de irrespeto al policía. En el nombre de Jesús rompo eso. Yo sé que algunos han salido, han tomado de sus funciones y han salido de ese esquema para abusar de las personas. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, danos el discernimiento para saber hasta dónde nos sometemos. A donde hay injusticia, Señor, ayúdanos a levantarnos en una sana contradicción. Hasta donde se pueda les obedeceremos. En el nombre de Jesús. Hasta donde se pueda. Gracias, Señor. Hoy oramos por esos que fueron nuestras autoridades. Póngalos ahí en oración. Oramos por esas personas que siendo nuestras autoridades tienen ese carácter abusador. Quizá fueron abusados también. Y hoy te pido, Señor, darles una oportunidad. Vamos, orando por ellos. Dales una oportunidad, Señor. Tú eres Dios de segundas oportunidades. No lo sueltes de tu mano todavía. Regálale una oportunidad en el perdón, en el nombre de Jesús. No me embriago con vino. Me lleno de tu Santo Espíritu. Y ahora mismo pido tu unción, tu presencia, para que lleno del Espíritu Santo, lleno de tu gracia, de tu favor,
lleno de tus dones, fluyendo en tu Santo Espíritu, yo pueda someterme en paz y tranquilidad en lo que es correcto a mi esposo, en lo que es correcto a mis padres, en lo que es correcto a mis jefes, en lo que es correcto a mis autoridades, en el nombre poderoso de Jesús. Tomo la decisión de servir como si sirviera a Cristo, no al ojo, no para que me vean, no para que me aumenten el sueldo. Tomo esta noche la decisión de servir como al Señor, como Cristo mismo, como si Él mismo fuera mi jefe, en el nombre de Jesús. Tomo la decisión hoy como cristiano de ser excelente en lo que voy a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A usted que está en redes sociales, un abrazo. A los que están conmigo aquí, no se vayan, vamos a adorar.